tiene carga, que son las cabezas de los fosfolípidos. Y en el interior dejan a los ácidos grasos, que justamente dan el medio hidrofóbico. El ácido graso encuentra en el interior de la micela el medio hidrofóbico, y el agente hidrofóbico encuentra su equilibrio y justamente permite hacerlo. La molécula como un todo es soluble porque tiene carga en el exterior, pero el interior no tiene carga ni es hidrofóbico. Y por lo tanto, los elementos hidrofóbicos se sienten muy cómodos siendo transportados de esa manera. En el caso de la hemoglobina, también sucede lo mismo. La hemoglobina tiene aminoácidos con carga y aminoácidos sin carga. Los aminoácidos con carga van a estar dispuestos en el exterior y los aminoácidos sin carga van a estar en el centro de la molécula. Entonces, el oxígeno, al ser un elemento hidrofóbico insoluble en el agua, va a buscar el interior de la molécula. Tiene afinidad con justamente el interior de la molécula de hemoglobina. ¿Qué es lo que le va a dar la hemoglobina a este oxígeno? Solubilidad. ¿Y con quién se va a unir? Con el fierro que está en el grupo M. Va a ingresar y va a buscar al fierro que está en el grupo. ¿De acuerdo? Entonces, la hemoglobina solubiliza al oxígeno en la misma forma que una micela solubiliza un ácido graso, salvando los tamaños moleculares, que son diferentes. ¿Con quién se va a unir? Con el grupo M, que ustedes ven aquí, el grupo M. El grupo M es un anillo tetrafierrónico que tiene un fierro en el centro. Pero no es una molécula plana. La molécula tiene la forma de un recipiente, como si fuera un vaso. Y en el fondo de ese vaso está el fierro. ¿Cuál es la intención de todo esto? ¿Por qué se tiene que hacer toda esta molécula para transportar el oxígeno? Para solubilizarlo. Sí, pero hay un detalle. El grupo E ya es soluble. El grupo E solamente como está, ya es soluble. Y hay modelos en la naturaleza, por ejemplo los artrópodos, que tienen un grupo E no cogido por cobre, pero que no necesitan la cadena proteica. Solamente el grupo E lo transporta porque el grupo E es soluble. Y si el problema era solubilizar el oxígeno, el grupo E ya lo solubiliza. Entonces hay una incógnita de por qué entonces se tiene que fabricar toda esta estructura. Miren instrucciones para poder transportar al oxígeno y la solubilidad ya estaba solucionada. ¿Y cuál es el problema? El problema es que el fierro es un elemento sumamente reactivo. Se oxida rápidamente, reacciona con muchas sustancias y rápidamente. Y entonces debe ser protegido. El grupo M ya lo protege, por eso tiene la forma de un recipiente. De esta manera, las moléculas que son muy grandes no pueden ingresar, pero las moléculas que son pequeñas, como el propio oxígeno, sí pueden ingresar. Y entre eso estamos el óxido nítrico, las moléculas de agua y el monóxido de carbono. En las moléculas de agua se ingresan, oxidan al fierro, se convierte en el fierro más 3. Y el agua se queda ahí. ¿Y qué va a suceder? El oxígeno no va a poder ingresar. Entonces, el fierro no debe permitir que se oxide. ¿De acuerdo? Y un problema similar pasa con el monóxido de carbono. El monóxido de carbono también compite con el oxígeno por ingresar al grupo E. Y la afinidad del monóxido de carbono es de 250.000 veces mayor que el oxígeno. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo un ambiente donde hay 250.000 moléculas de oxígeno y una sola molécula de monóxido compitiendo por el sitio del fierro en el grupo E, ¿quién va a ganar?
la única molécula del monóxido. La única forma de que el oxígeno cambie es que haya más de 250.000 moléculas por cada monóxido para que puedan competir con él. Y en el ambiente que nosotros respiramos, eso sería imposible. Imposible. La vida no se podría sostener. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que la cadena de globina, esta cadena proteica, va a disminuir la afinidad del monóxido por el grupo E a 250.000. Entonces, de 250.000 lo ha bajado a 250 veces. Entonces, eso significa que ahora, si el grupo E está dentro de la cadena de globina, entonces ahora sí, cada monóxido, para competir con el oxígeno, ya no son 250.000 oxígenos, ahora son solamente 250. Y entonces es más manejable. A las presiones que nosotros manejamos en la atmósfera que respiramos, esa relación, el oxígeno supera esa relación de 250 veces. Y entonces, en esta atmósfera, nosotros sí, el oxígeno gana la competencia por el monóxido. Y gracias aquí a la cadena de globina, que le ha disminuido la afinidad al monóxido. Porque con 250.000 veces, así hay una pequeñísima cantidad de monóxido del ambiente, se pegaría a la globina y no dejaría que reaccione con el oxígeno. ¿Verdad? Entonces, lo que se ha visto es que la cadena de globina tiene una importancia fundamental justamente en disminuir el monóxido de carbono, la su afinidad por la hemoglobina. Y eso hace que la vida pueda ser viable. ¿De acuerdo? Sin embargo, si la concentración del monóxido se incrementa, aunque sea levemente, rompe esa relación que hemos hablado, de 250 veces. Y el monóxido se pega y la hemoglobina ya no puede transportar oxígeno. Y eso es lo que pasa en la intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido ingresa y el oxígeno ya no puede. Ocupa su lugar, simplemente. Muy bien. Y es por eso que suceden accidentes. Suceden accidentes, porque el monóxido de carbono no tiene olor, no tiene color, no tiene sabor y no se puede detectar. Y si las concentraciones se incrementan, como hemos mencionado, no es una muy alta concentración, la concentración se incrementa levemente, rompe esa relación que habíamos dicho, que ha quedado a 250 a 1, entonces el monóxido se pega de globina y simplemente la persona muere por hipoxia. El organismo no tiene forma de detectar. El organismo no tiene forma de detectar ese tipo de hipoxia. ¿De acuerdo? Y por lo tanto la persona muere. ¿Cómo muere? Tranquila, sin desesperación. Porque a diferencia de otros tipos de hipoxia que sí detectamos, la hipoxia nos ocasiona a nosotros como ustedes, funciona, estamos en hipoxia, hiperventilación primeramente. Y si esa hiperventilación, si eso es más exigente, ya nos ocasiona estrés y desesperación. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes lo ven en las películas, el hipóxico araña las paredes, después los encuentran, pero están todas las paredes arañadas, la gente se desespera, se rompen las manos por romperlo, construye la puerta, qué sé yo. Ese es un tipo de hipoxia. Pero la hipoxia por monóxido de carbono no se puede detectar. No hay forma de hacerlo. Y eso lo van a ver en el capítulo del respiratorio, por qué no se puede detectar ese tipo de hipoxia. Y la persona simplemente entra en hipoxia y se muere sin poder dejarlo y duerme como si estuviera durmiendo. Ahora, ¿dónde se ve ese tipo de problemas? Otros es muy raro, a veces que sea intencional, otros es muy difícil que sean las circunstancias. Generalmente sucede en las latitudes donde hace mucho frío. Porque donde hace mucho frío, las casas se cierran herméticamente. Entonces, si hay dentro de esa casa
algún motor, alguna fuente de monóxido, ¿no? Algo que esté funcionando mal y genera monóxido, que no se detecte, que la caja está cerrada, entonces las personas, lógicamente, van a morir. Pero en nuestro medio es un poco raro que suceda muy bien. Si pudiéramos ver el interior de un glóbulo rojo, veríamos algo así. Está lleno prácticamente de esta proteína que es hemoglobina. Esta hemoglobina tiene dos estados. El estado T, que es el estado tenso, y el estado R, que es el estado relajado. Cuando el oxígeno ingresa, la molécula se contrae. O sea, el estado relajado es una molécula más pequeña. El estado tenso es una molécula dilatada. Ya ustedes lo ven aquí graficados. Aquí ven el estado T, miren ustedes, está dilatado, ingresa el oxígeno, se contrae. ¿De acuerdo? Entonces, la desoxihemoglobina, que es la hemoglobina sin oxígeno, es el estado T. La oxihemoglobina es una molécula más pequeña y es el estado relajado. ¿De acuerdo? La desoxihemoglobina. ¿Qué pasa con la hemoglobina fetal? ¿Qué pasa con la hemoglobina fetal? Lógicamente, para que la hemoglobina pierda oxígeno, ¿qué necesita hacer? Abrirse. Tiene que abrirse. ¿De acuerdo? Suponiendo que esto sea como su puño. ¿De acuerdo? El puño cerrado tiene la hemoglobina, tiene el oxígeno sujetado. ¿De acuerdo? Y en el estado T, vamos a ¿de acuerdo? En la hemoglobina adulta hay una molécula que es el 2,3-difosfobiserato, que es parte del metabolismo anaeróbico. ¿Y qué hace ese 2,3-difosfobiserato que ustedes ven aquí? ¿Qué es lo que le hace? Hace que agarre la mano. O sea, si ustedes tendrían que agarrar el oxígeno, el 2,3-difosfobiserato se coloca en el interior de la molécula, en el centro, y hace que libere el oxígeno. ¿De acuerdo? Pero ¿qué sucede en la hemoglobina fetal? La hemoglobina fetal es insensible al 2,3-difosfobiserato. Y ese es el asunto de la diferencia de afinidad. La hemoglobina fetal tiene el oxígeno, tiene 2,3-difosfobiserato, no lo tiene. ¿De acuerdo? Si ustedes comparan la afinidad del oxígeno de la hemoglobina adulta y de la hemoglobina fetal, en el agua sería el mismo. En el agua. Y en el plasma, la hemoglobina fetal tiene más afinidad. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el agua y el plasma que hace que en el agua tenga la misma afinidad, pero en el plasma la hemoglobina fetal tiene más afinidad? Que en el plasma hay 2,3-difosfobiserato y en el agua no lo hay. Entonces, ¿de qué depende la diferencia de afinidad? De la presencia del 2,3-difosfobiserato, pero no solamente eso, sino que la hemoglobina fetal es insensible al 2,3-difosfobiserato. Entonces, por eso están en el agua, las dos moléculas tienen una determinada afinidad. Ustedes la pasan al plasma, la afinidad de la hemoglobina fetal es la misma que en el agua, porque es insensible al 2,3-difosfobiserato. Pero la hemoglobina adulta sí es sensible al 2,3-difosfobiserato, ¿y qué hace? Abre la molécula y suelta el oxígeno. Disminuye su afinidad. Entonces, yo les pregunto, ¿es realmente que la hemoglobina fetal es más afín al oxígeno? ¿O qué es lo que ha sucedido? Lo que realmente ha sucedido es que la hemoglobina adulta ha perdido afinidad o es menos afín por el oxígeno en el plasma. En la hemoglobina fetal,
Podría significar lo mismo, pero los hechos son diferentes. La hemoglobina fetal no ha cambiado ni en el agua ni en el plasma. La que ha cambiado es la hemoglobina adulta, porque ha perdido afinidad por el complejo hipofosfato. ¿De acuerdo? Sin embargo, el concepto que nosotros tenemos es que la hemoglobina fetal es más afín. Ella es la que se ha movido. Si ella fuera la que tuviera ella no se ha movido. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, como ustedes ven, es la sensibilidad al doble sulfurilato la diferencia en sus comportamientos. Ahora, ustedes tienen aquí la curva de disociación de la hemoglobina, así se llama, curva de disociación de la hemoglobina. Y ustedes ven la relación de presión versus saturación. Presión versus... ¿Y qué cosa es la saturación? Bueno, primero veamos qué cosa es la capacidad. Ustedes tienen aquí las moléculas de hemoglobina en diferentes puntos. ¿Cuál es la capacidad de transporte de oxígeno de la hemoglobina? Bueno, una unidad transporta 1 o 2. Son 4 unidades, entonces la capacidad de transporte de la molécula de hemoglobina completa es de 4 o 2. 4 oxígenos. Bueno, 4 o 2. Muy bien. Es la capacidad, lo que puede transportar. Pero ¿qué es? ¿Cuál es su contenido? Bueno, su contenido puede variar, puede ser 4, puede ser 3, puede ser 2, o puede 1, o no puede tener nada. Entonces una cosa es la capacidad, que es lo que máximo le puede transportar, y otra cosa es lo que realmente está transportando, que sería su contenido. ¿Qué cosa es saturación? Saturación es el contenido expresado en porcentaje. De tal forma de que si tiene 4 oxígenos, su saturación será 100%. Si tiene 3 oxígenos, será 75%. 2, 50%. 1, 25%. Y 0 será, un oxígeno será 0%. Entonces la saturación es el contenido expresado en porcentaje. Entonces en esta curva de presión, saturación, ustedes ven que a 100 mililitros de mercurio tiene 100% de saturación. Y eso es en la sangre arterial, la sangre que se ha oxigenado y que está en los pulmones. En ese momento, la hemoglobina tiene sus 4 oxígenos. Vayamos al siguiente punto. A 40 mililitros de mercurio tiene 75% de saturación. ¿Qué significa eso? Que tiene 3 oxígenos. 40 mililitros de mercurio es lo que ustedes tienen en sangre venosa, en los tejidos. La hemoglobina entrega oxígeno a los tejidos y se queda con una saturación de 75%. ¿Cuánto oxígeno ha entregado? 1 oxígeno por cada molécula de hemoglobina. Si yo quiero que entregue más, tendría que disminuir la presión parcial de oxígeno en los tejidos. Y eso puede suceder en situaciones extremas y puede bajar. Y puede bajar al siguiente punto, que sería 27. En 27 tiene un 50% de saturación. Pero ese es un estado límite. Más allá de eso, alrededor de entre 27 y 30 mililitros de mercurio, la muerte está muy cercana. Si los niveles de oxígeno en la sangre bajan a esos niveles, y eso por supuesto los tejidos, las células están pronto a morir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si muere aquí, nunca va a bajar a 25%. No, nunca. Fisiológicamente eso no se puede. No se puede. La hemoglobina nunca entrega las 4 moléculas. Como ustedes ven, normalmente va entre 40 y 100, o sea, va entre 75 y 100, o sea, entrega una molécula, entre 3 y 4. Caso extremo, entrega 2. ¿No? Entrega 2. Pero que entregue 3, ya no. Prácticamente esta situación es casi inexistente. Entregar las 4 ya no es impensable. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes ven, la hemoglobina se queda siempre con una cantidad de oxígeno que no entrega a los tejidos. Y la curva no es una línea recta.
La curva es una curva sinfonea y eso obedece a que las unidades interaccionan entre sí, facilitando o disminuyendo la afinidad de la siguiente unidad. Ustedes ven aquí lo que les había mencionado. ¿Cuál es la presión de oxígeno en sangre arterial? Cuando la molécula ya llega a los pulmones, donde hay 100 milímetros de mercurio de presión, y eso ocasiona 100% de saturación. La hemoglobina está completamente bien. Cuando la hemoglobina va a los tejidos, deja el oxígeno y la presión de oxígeno baja a 40 milímetros de mercurio, y eso es 75% de saturación. Entonces regresa con 1. Va con 4. Entrega 1, regresa con 1. Y ese es el juego del transporte del oxígeno por la hemoglobina. Si estamos hablando en este caso de una sola molécula de hemoglobina, pero si hablamos de un volumen de sangre, de lo que hablamos al inicio, de la capacidad de transporte de la sangre, también podríamos hacer algo parecido. ¿Cuál es la capacidad de transporte de esta sangre? Que decimos que tiene una concentración de 15 gramos de hemoglobina por decilitro. ¿Cuál es la capacidad de transporte de la hemoglobina? La capacidad, lo que puede transportar cuando tiene 15 gramos. Recuerda que lo multiplicamos por 1.34, que puede transportar cada gramo. Eso me da una capacidad de 20 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre. Es decir, un decilitro de sangre que está en los pulmones va a poder transportar 20 mililitros. Esa es su capacidad. Pero ¿cuál es su contenido? Depende de su saturación. Eso depende de su saturación. Y ustedes ven que la saturación aquí es 100%, pero si su capacidad es 20, su saturación, su contenido será 20, porque su saturación es 100%. Esta sangre va a los tejidos, deja oxígeno y regresa con cuánto. Bueno, la capacidad de transporte de la sangre venosa es la misma que en sangre arterial, porque depende de la cantidad de hemoglobina y es la misma sangre, la misma cantidad de hemoglobina. Entonces, la capacidad de transporte sigue siendo 20. Pero ¿cuál es el contenido de oxígeno de esta sangre? Bueno, aquí la presión ha bajado a 40 y a 40 hay 75% de saturación. Entonces, si la capacidad es 20 y la saturación es 75, entonces el contenido es 15. Entonces, por este lado van 20, deja el oxígeno y regresa con 15. ¿Cuánto ha entregado? 5. La diferencia. 5 mililitros de oxígeno por decilitro de sangre, que justamente son los requerimientos en reposo. Los requerimientos en reposo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, esta curva, estamos hablando de hemoglobina, como si tuviera esta afinidad con el oxígeno y fuera estable. Sin embargo, esta afinidad puede cambiar. O sea, los puntos pueden cambiar. ¿Y cómo puede cambiar eso? Por el efecto alostérico. ¿Qué es el efecto alostérico? Es el cambio de comportamiento de una molécula en función de su medio ambiente. Cambia el medio ambiente, cambia su comportamiento. ¿De acuerdo? Es el efecto alostérico. Y la hemoglobina puede transportar por este efecto alostérico 1.8 veces más oxígeno que si tuviera una afinidad estable, rígida. Aquí lo vemos. Vamos a suponer que en este gráfico hay dos moléculas de hemoglobina que se comparan, cada uno con su curva. Es la curva de distribución, ¿verdad? Presión versus saturación. Hay una hemoglobina que da la curva roja y hay una hemoglobina que da la curva azul. ¿Cuál tiene mayor afinidad por el oxígeno? ¿La roja o la azul? Bueno, veamos un punto de presión. Por ejemplo, en este punto de 27, la curva roja tiene un 50% de saturación y la curva azul tiene casi un 25% de saturación. ¿Quién tiene más afinidad por el oxígeno? La curva roja. La curva roja tiene un 50% de saturación, o sea, el doble que la curva azul.
En otras palabras, cada molécula tiene aquí dos oxígenos y aquí en la primera azul tiene un solo oxígeno. Entonces la hemoglobina de la curva roja es más afín. ¿Por qué? Porque ante una misma presión tiene mayor contenido de oxígeno. Ante la misma presión tiene un mayor contenido de oxígeno. Entonces, esa es la que tiene mayor afinidad. ¿De acuerdo? Y podemos decirlo también al revés. ¿Quién es la que tiene menor afinidad? La curva azul, porque ante la misma presión tiene menor contenido. ¿De acuerdo? En otras palabras, la curva que se desplaza o que está hacia la derecha siempre tiene menor afinidad. Siempre lo va a tener. Y eso se mide por la P50. ¿Qué cosa es la P50? Es la presión en la cual hay un 50% de saturación. Ahora veamos ese punto. ¿Cuál es la P50 de la curva roja? 27. ¿Y cuál es la P50 de la curva azul? 37. Entonces, si comparamos la P50 de ambos, ¿qué es lo que observamos? Que la P50 mayor corresponde a una menor afinidad. Una P50 mayor corresponde a una curva que está a la derecha y a una curva que tiene menor afinidad. ¿De acuerdo? Entonces es relación inversa. Aumento de la P50 significa disminución de la afinidad. Hemos comparado dos hemoglobinas. Ahora hagamos el ejercicio de que esto es una sola molécula y ha cambiado su comportamiento. Ha cambiado su comportamiento. Ha disminuido su afinidad. ¿Cómo podríamos medir esa disminución de afinidad? Con la P50. Podríamos decir, esta molécula ha cambiado su P50 de 27 a 37. Simplemente con decirle eso, usted ya sabía que la P50 ha aumentado y por lo tanto la hemoglobina ha perdido afinidad y su curva se ha desplazado a la derecha. En forma inversa, también sucede con la curva que se desplaza hacia la izquierda. La P50 en este caso disminuye. Ustedes ven aquí la curva roja, P50, 27, y la P50 de la curva lila es 20. Entonces, como siempre, la curva que está a la izquierda tiene mayor afinidad. La curva lila tiene mayor afinidad, y eso significa que la P50 ha disminuido. La P50 ha disminuido. Bueno, entonces, aumento de la afinidad, disminución de P50, desplazamiento hacia la izquierda. ¿De acuerdo? En lo inverso de lo que habíamos observado anteriormente. Muy bien, y esto es lo que sucede. Justamente eso es lo que sucede. La hemoglobina tiene una afinidad estándar, que es la curva roja. Cuando encuentra estos factores, aumento de temperatura, aumento de otro isomerizato, disminución de pH y aumento de CO2, la curva se desplaza hacia la derecha, es decir, pierde afinidad. ¿Y dónde sucede esto? En el pulmón. Perdón, ¿dónde el pulmón? ¿Dónde sucede esto? En los tejidos, perdón, corre eso, en los tejidos. En los tejidos. Suponiendo que esta hemoglobina está circulando y esta persona está haciendo ejercicio. Imaginen esa molécula de hemoglobina que está circulando y llega a los músculos, es decir, a la pantorrilla de esa persona que está corriendo. ¿Qué va a encontrar en ese músculo cuando vaya al capilar de ese músculo? ¿Qué es lo que va a encontrar ahí? Bueno, va a encontrar que esos músculos están trabajando, haciendo trabajo mecánico y generan calor. Y la temperatura en relación al resto del organismo está incrementada. ¿Qué más va a suceder? Que el músculo está trabajando y está consumiendo una gran cantidad de oxígeno. Al consumir oxígeno, ¿qué va a producir? CO2. El CO2 en ese tejido se ha elevado. Si el trabajo es intenso y el oxígeno escasea, ¿qué va a utilizar? Su metabolismo anaeróbico. Y el metabolismo anaeróbico va a producir el 2,3-fosfoglicerato que se va a incrementar. Si utiliza el metabolismo anaeróbico, va a producir ácido láctico. Y el ácido láctico va a disminuir el pH. Entonces, en los tejidos va a encontrar estos factores que van a hacer que la curva se desplace hacia la derecha
y por lo tanto pierde afinidad. Muy convenientemente, la hemoglobina llega a esos tejidos que están trabajando, pierde afinidad y entrega más oxígeno de lo que normalmente lo haría en otras condiciones. Cuando va a los pulmones sucede exactamente lo opuesto. En los pulmones la temperatura ha disminuido con respecto a los tejidos que estaban trabajando. El CO2 difunde y se va a través de la respiración, disminuye. El oxígeno ingresa y metaboliza aldón de fosfoglicerato. Se metaboliza el ácido láctico y aumenta el pH. Es decir, en los pulmones la curva se desplaza hacia la izquierda. Y en ese caso lo que va a hacer es que la hemoglobina va a captar más oxígeno que lo que hacía normalmente en otras condiciones. Entonces tenemos que cuando va a los tejidos pierde afinidad y entrega más de lo que debería entregar normalmente. Cuando va a los pulmones se vuelve más afín y capta más oxígeno de lo que normalmente lo haría. Capta más en los pulmones, entrega más a los tejidos. Cambia su comportamiento de acuerdo al medio donde está. Ese es el efecto alostérico. Y a través de este efecto alostérico es que justamente puede entregar más oxígeno que una molécula que tuviera una afinidad rígida y variable. Y el efecto Bohr operativiza este aspecto. Si ustedes ven aquí que la disminución de pH y o aumento de presión de CO2, ¿qué va a hacer? Va a incrementar la P50. ¿Qué significa eso? La disminución de pH, ¿qué significa? Es el aumento de hidrogeniones. Así de verdad. Aumento de hidrogeniones. Y o el aumento de CO2, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la P50. ¿Me entiende, verdad? ¿Qué es aumento de la P50? Disminución de la afinidad. Relación interna. Relación interna. Muy bien, entonces eso es lo que es. Tanto así que la variación del pH en 0.1 unidad va a incrementar la P50 en 3 milímetros de mercurio de tensión. Lo mismo sucede con el CO2. Pero el CO2 va a reaccionar a través de un proceso que le llaman la carbaminización, que son los aminoácidos de la parte terminal de la molécula que van a reaccionar con el CO2 y van a formar estos grupos carbaminos, que son reversibles. Y lo podemos graficar. Esta es la LCE, ustedes ven aquí que estoy señalando por el puntero, que corresponden a la molécula, a la LCE. ¿Recuerdan ustedes? Había un segmento A, B, C, D. Esta es la E. Esta es la E. Y por abajo continúa con quién? Con la L. La LCE debería continuar por abajo con la F. ¿De acuerdo? En esta parte de la molécula. Muy bien. El oxígeno está acá y está representado aquí. El oxígeno, para poder ingresar y ponerse en su lugar, este es el grupo E. El fierro está por detrás. Y está unido, tiene que el grupo E, el fierro, está unido por un aminoácido que se llama histidina, F8, a la LCF. ¿Por qué F8? Porque es el aminoácido de la LCF y es el octavo aminoácido de la secuencia. Entonces es la histidina F8, es histidina de la LCF y es el número 8. Entonces, el fierro del grupo E está unido a la LCF a través de esta histidina, pero no está en el mismo plano, sino que está por detrás. Cuando el oxígeno quiere ingresar a su lugar, ¿qué tiene que hacer? Le va a estorbar la valina E11, que la valina es un aminoácido de la LCE, que es el número 11. Entonces, cuando el oxígeno quiere ingresar, tiene que tener la fuerza suficiente de presión para poder desplazar a la valina E11, como lo ven acá. Desplazó a la valina E11 y llegó a su lugar. Pero también hubo otro efecto. El fierro se ha puesto en el mismo plano del grupo E. Ahí lo tiene. Llega y jala al fierro. Y al jalar al fierro, jala la histidina. Y al jalar a la histidina, jala a la hélice F.
¿De acuerdo? Miren ustedes. La unión del oxígeno con el fierro hace que haya un cambio molecular y se está contrayendo la molécula porque la hélice E se está juntando con la hélice E. La hélice E. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría? Miren, acá ya está el oxígeno y se ha puesto en ese plano. ¿Qué pasaría si yo pudiera tomar a la hélice F y la jalo hacia la izquierda? ¿Qué pasaría si la jalo hacia la izquierda? Jalaría el fierro hacia la izquierda. ¿Y qué propiciaría? Propiciaría que el oxígeno se vaya. ¿De acuerdo? Yo jalo a la hélice F hacia la izquierda, jalo el fierro y sale el fierro del plano y el oxígeno. Si ingresa el oxígeno y la hélice se desplaza hacia la hélice. ¿De acuerdo? Hay un juego de movimiento de la molécula, ¿de acuerdo? Que se está contrayendo. Muy bien, pues esto mismo es lo que hace el CO2. El CO2 se va a posicionar en el extremo final de la molécula y va a jalar a la hélice F hacia la izquierda, jalando al fierro y liberando el oxígeno. Por eso es que cuando el oxígeno con el CO2 compiten por la molécula, pero no compiten por el mismo sitio. Cuando ingresa el CO2, se libera oxígeno. Cuando ingresa oxígeno, se libera CO2. ¿De acuerdo? Es en este sistema. Lo mismo sucede con los hidrogeniones. Los hidrogeniones también hacen lo mismo que el CO2. Se unen a la parte final de la molécula, ¿sí? Y se unen a esta parte final y jalan a la hélice F hacia la izquierda y libera oxígeno. ¿De acuerdo? Por eso es que el hidrogenión y el CO2 disminuyen la afinidad, porque justamente hacen este juego mecánico en los elementos de la molécula de hidrógeno. Ahí ustedes ven los dos estados no representados. ¿De acuerdo? El que tiene oxígeno sería el relajado, el que no tiene oxígeno sería el denso, está abierto. Muy bien. Muy bien, eso es lo que hemos visto en toda la hemoglobina fetal. Ahora, si vemos y comparamos la hemoglobina fetal con la hemoglobina adulta, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Que la hemoglobina adulta tiene una P50 de alrededor de 27 y la hemoglobina fetal tiene una P50 alrededor de 20. Acá le he puesto que es alrededor de 20. Entonces, yo les digo, la hemoglobina fetal tiene una P50 de 20, la hemoglobina adulta tiene una P50 de 27. Nada más con esos datos ustedes ya saben que la hemoglobina fetal es más afín. Muy bien. Y es porque el medio donde se encuentra es hipóxico y debe ser mucho más afín. Ya lo hemos visto, explicamos esto, ¿verdad? La hemoglobina fetal es insensible a los fosforilatos y por lo tanto se queda contraída en el plasma, no libera el oxígeno. ¿Y por qué debe hacerlo así? ¿Por qué debe hacerlo así? ¿Por qué debe hacerlo así? Porque las presiones que se manejan son diferentes. ¿Cuál es la presión que maneja la hemoglobina en la persona adulta, en el medio ambiente? Pues en sangre arterial encuentra 100 y en sangre venosa encuentra 40. ¿Verdad? Esto es lo que pasa en el pulmón. ¿Verdad? Vienen por el aire atmosférico 159 y por sangre venosa llega a 40 y se equilibran y llegan a 100. Entonces 100 salen por la sangre arterial, van a los tejidos, entregan y baja a 40. ¿Qué presiones maneja la hemoglobina adulta? 40 y 100. Está diseñada para eso. Pero ¿qué presiones maneja la hemoglobina fetal? Miren. La sangre arterial de la madre, que ella respira, igual digamos los pulmones, ¿cuánto oxígeno trae? Pues 100, porque ha venido los pulmones, es 100, sangre arterial, que ustedes ven. Pero estos 100 tienen que llegar hasta el feto. ¿Y qué cosa van a encontrar en el medio? Al miometrio, que es la pared del útero, y a la placenta. ¿Y qué pasa con el miometrio? El miometrio está hecho de músculo. Es músculo.
Y el lúpulo tiene un metabolismo muy activo, consume mucho oxígeno y eso es lo que va a hacer. La sangre arterial de la madre que llega hasta el útero, que tiene que pasar para llegar a la paciente después al feto, llega con 100. Pasa por el endometrio, el útero toma el oxígeno que necesita y ¿cuánto le deja? 40. Sangre venosa para nosotros, pero para el feto ese es su techo de sangre arterial, llega a 40. Por la arteria umbilical va a llegar 20, que se van a juntar con los 40 que había llegado de sangre arterial, se va a juntar y llega al equilibrio. Por eso el equilibrio de 20 y 40, 30. Entonces 30 se devuelve como sangre venosa a la madre y 30 es sangre arterial para el feto. Mientras nosotros manejamos 100 y 40, el feto maneja 30 y 20. Es un medio sumamente hipóxico. Hemos dicho que no podemos soportar 30 minutos de mercurio, la muerte es inminente, pero el feto es un medio natural. De ahí la necesidad de tener una hemoglobina con una afinidad superior. ¿De acuerdo? Que maneje la hemoglobina o ese fuego que nosotros habíamos visto de 100 a 75%, entre 40 y 100, él maneja ese cambio de circulación entre 30 y 20. Pero como mencionaba, esa hemoglobina fetal justamente lo hace sobrevivir. De hecho, este medio hipóxico. Pero cuando una vez que nace, esa hemoglobina es demasiado afín y no va a soltar el oxígeno cuando esté circulando y la persona esté en el medio ambiente. Por eso es que, como ustedes ven, la hemoglobina fetal, una vez que nace, hasta el nacimiento, una vez que nace, tiene que disminuir rápidamente e intercambiarse por la hemoglobina adulta. Por la hemoglobina adulta. Muy bien. Eso corresponde al transporte de oxígeno. ¿Y qué pasa con el CO2? El núcleo rojo también tiene una trascendencia dentro del transporte de CO2. Pero es diferente, es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque el CO2 se puede combinar con el agua. Ustedes ven que estos son los tejidos. El CO2 tiene varios caminos. Pero el CO2 se puede combinar con el agua y formar ácido carbónico. Ustedes lo ven aquí ahora. El CO2 puede transportarse como CO2, pero es una pequeñísima parte que hace como CO2. El CO2 tiene otro camino, que es unirse al agua, igual que acá afuera, unirse al agua a través de una enzima que se llama la anilasa carbónica. Y formar lo mismo, ácido carbónico. Este ácido carbónico libera su hidrógeno y el bicarbonato se intercambia con cloro que sale a la enlace. Además, el CO2 puede unirse a la hemoglobina. ¿Pero qué pasa cuando el CO2 se une a la hemoglobina? Se libera oxígeno, como está graficado aquí. Convenientemente, ¿verdad? Porque son los tejidos. Están liberando CO2 y sale el oxígeno. Se van los tejidos. Muy bien. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Por qué la anilasa carbónica, que es una enzima que está dentro del glóbulo rojo, tiene que acelerar una reacción que normalmente se da? Porque realmente esto se iba a dar, ¿verdad? La enzima, esta anilasa carbónica, simplemente lo único que va a hacer es acelerar la reacción. ¿Por qué? Porque es sumamente lenta. O sea, no se puede esperar a que el CO2 se convierta en ácido carbónico y este ácido carbónico ya es soluble, entonces puede ser transportado por el plasma. Es demasiado lento, entonces se necesita que enzimáticamente se acelere casi instantáneamente, se convierta en ácido carbónico y este a su vez es bicarbonato, el cual es soluble y puede ser transportado por el plasma. Pero se ha generado un problema. ¿Por qué? Porque ¿qué cosa es el ácido carbónico? El ácido carbónico es un ácido débil. ¿Y qué significa ser un ácido débil? ¿Qué significa ser un ácido débil? Pues que cuando reacciona y comienza a formar los hidrogeniones, lo hace lentamente. Libera los hidrogeniones lentamente, en poca cantidad. ¿De acuerdo? Pues es débil, porque los que reaccionan son los hidrogeniones. El daño por el ácido es con los hidrogeniones. Cuanto mayor cantidad de hidrogeniones y más rápidamente se suelte,
más cáustico será, más dañino será. ¿De acuerdo? Entonces el ácido carbónico se considera débil porque justamente libera muy lentamente. Pero ¿qué pasa si enzimáticamente lo esfuerzo a liberar hidrogeniones rápidamente y en grandes cantidades? Lo estoy convirtiendo en un ácido fuerte, que se comporte como un ácido fuerte y eso hace daño. Entonces tengo que tener algo, aquí está, miren, la hidrógeno carbónica, unido con el agua, forma el ácido carbónico, el cual libera hidrogeniones. Estos hidrogeniones, si se van a formar a esa velocidad y en esa cantidad, deben ser tamponados. ¿Quién lo va a tamponar? ¿Quién lo va a neutralizar? La hemoglobina. La hemoglobina es el mayor buffer de la sangre, por ese motivo. Cada molécula de hemoglobina puede tamponar o neutralizar 2 hidrogeniones por cada molécula. Y justamente esto también es favorable porque la unión de hidrogeniones con hemoglobina ¿qué ocasiona? Que pierda afinidad y que libere oxígeno. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces se acelera enzimáticamente porque la reacción es muy lenta, que el CO2 se convierte se une con el agua formando ácido carbónico, los hidrogeniones son neutralizados y ese ácido carbónico se va a convertir en bicarbonato cuando libera su hidrogenio y se intercambia por cloro. Se intercambia por cloro. Y el bicarbonato sale al plasma. Y en forma de bicarbonato es así como se transporta. Se une con el bicarbonato que también se formó espontáneamente, ¿sí? Y así se transporta por el plasma. ¿De acuerdo? Los hidrogeniones y el CO2 que se unieron a la hemoglobina liberaron el oxígeno. Eso es lo que es. Ahora, cuando llegan a los pulmones, es lo mismo, pero todas las flechas se invierten simplemente. Las flechas se invierten simplemente porque la reacción se da en ambos sentidos, es totalmente reversible. ¿De acuerdo? Ingresa el oxígeno. ¿Qué pasaría si ingresa el oxígeno? Libera el CO2 aún. Vamos a hablar de los pulmones. ¿De acuerdo? El bicarbonato va a ingresar por intercambiar por cloro, se une con su hidrogenio que están liberando, porque ingresa el oxígeno, se libera el hidrogenio, se une con el bicarbonato y todo va en forma inversa. ¿De acuerdo? En esta forma, ustedes ven que la mayor parte del CO2 se transporta como bicarbonato plasmático. Se formó el glóbulo rojo, sí, pero después salió. Entonces, la mayor parte del CO2 se transporta como bicarbonato plasmático, lo cual se suma al bicarbonato que todavía quedó